Bueno, los presentes, ¿alguien se anima a comentar, a hacer alguna pregunta? ¿O esperamos, damos un par de minutos a que vuelvan los ausentes? Bueno, yo os agradezco la presencia a los que estáis aquí un viernes a las 11 de la mañana, 11:30, escuchándonos. Bueno, Dime, Miguel Ángel. intervenir. Sí, Sí, claro que sí. aunque no sea más que para daros las gracias por las intervenciones de esta mañana, a Pablo y a ti. Eh, Subrayar y agradecer la dificultad del trabajo y de la comunicación que tiene que hacer Pablo en su tesis. No es nada fácil, digamos, pelear con los conceptos barrocos y tratar de exponerlos cuando además tienes la sensación de que te acucia el tiempo, pero a mí me ha llegado lo fundamental y creo que tiene una base espléndida y que lo está haciendo muy bien, que está muy bien orientado y que él tiene un dinamismo espléndido. Y con respecto a lo que acabas de presentarnos, también, como siempre, con tanto conocimiento de causa y también con muy buena forma de decirlo, que me parece muy interesante el tema de la ciudad. De hecho, es algo que solo como hobby, sigo y cada vez que aparece alguien que habla de ello, o escribe de ello, o publica una novela como un andar distraído entre la gente, la penúltima de, no es una novela, disculpad, es un libro extraño, ¿no? De Antonio Muñoz Molina, pues me interesa el fenómeno de la ciudad, quizá porque yo vivo en una ciudad pequeña, porque además soy de un pueblo y tengo todavía mucho de las raíces del pueblo, pero sí me llamó la atención muy joven, de estudiante, la relación y el impacto de Nueva York sobre Lorca. Desconocía y entonces, vamos, desconocía, no lo tenía tan perfilado como tú me has hecho conocer el de Salinas, pero claro, la experiencia que ahora tenemos cuando vamos a Nueva York no es comparable a la que tuvieron estos poetas o estos hombres y mujeres, porque nosotros ya hemos vivido en Nueva York aún sin haber ido. De hecho, la primera y única vez que fui, la ciudad me pareció que se parecía poco a la del cine y en un primer momento me desencantó, que eso es ser un provinciano completo, ¿no? Y luego eso, que también si nos retrotraemos al comienzo de las grandes ciudades, a París, a Londres, las ciudades de Deleuze y de Baudelaire son básicas para entender que parte de la literatura y de las mejores reflexiones de la literatura se han hecho a partir de la conciencia de lo que supone una ciudad y de cómo afecta al ser humano. Así que sumo una interpretación más perfilada con la de Salinas y te lo agradezco mucho. Uh-huh. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, yo creo que todos, bueno, a los que hemos estado, no hemos tenido esa experiencia de la ausencia de sorpresa, puesto que ya la Así, conoces. Tú ya has estado allí en múltiples ocasiones. Aunque yo reconozco que en Times Square yo me quedé en shock. A mí sí, también es verdad. esa multiplicidad de estímulos me dejó clavada. Sí, sí. Me costó un ratito poder asumir todo aquello. Pero yo creo que sí, además que es, pensándolo estos días, en realidad es un elemento que recorre casi las intervenciones. Porque el otro día, cuando hablaba Paco de la cuestión de Baeza, claro, no solo la ciudad como espacio, sino el imaginario de la ciudad, las Pero, ideas que están en la ciudad, las ideas del campo, toda esa cuestión en realidad está atravesando bastante de lo que estábamos comentando aquí así es. en estas charlas, ¿no? Y por otro lado, Pablo, es que justo había salido Pablo y no ha Sí, podido escuchar, Miguel Ángel acaba de hacer un reconocimiento de lo bien que nos has explicado, nos has acercado, es decir, explicar a Benjamin, que ya sí. es por sí, y todos esos conceptos no son tan complicados de poder entender en las lecturas, tratar de explicarlo y cómo, no, cómo has conseguido, creo, bastante acercarnos, ¿no?, a ese deslinde entre el símbolo, la alegoría, esa diferencia y todas esas Muy bien, sí. cuestiones. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias por los comentarios. Me da pena no haberlos escuchado, es que he tenido que ir corriendo al baño. Vale. Muy bien, no importa. Hay que seguir en la tarea. Sí. Bueno,
Ahora que creo que sí estamos todos. Sí. ¿Alfredo? Bueno, Paco. Decía haberme ausentado en pedir a Pepa. A Pablo por la comunidad de temas de esto. Creo que el micro funciona. Sí, a ver si funciona. Porque nos ha faltado estos días para no estar levantándonos. Bueno, creo que sí, también me ha gustado. Creo que estás trabajando en una dirección que me parece adecuada, ¿no? En ese sentido. Evidentemente, Alzado de las Ruinas sea el libro más difícil de Aníbal Núñez, como habréis comprobado en los poemas que él ha presentado. Y bueno, por falta de tiempo, imagino, por muchas cosas, pues no será tan fácil de seguir, ¿no? Para gente que no lo haya leído o que tenga la lectura muy sí. ya de hace muchos años, ¿no? Imagino que cuando salga el texto todos lo comprenderán y lo seguirán mucho mejor, ¿no? Me parece muy adecuada la lectura que haces de Alzado de la Ruina, especialmente en ese sentido metapoético, ¿no? En mi opinión, como dije el otro día, en la etapa que traté yo, no está manifiesto eso, no están las derivaciones estéticas de ese núcleo cosmovisionario que intenté presentar el otro día, no están más bien las derivaciones éticas, hay alguna cosita, pero claramente a partir de definición de Sabia, Taller del hechicero, Alzado de la Ruina y Cuarzo, que es el meollo de la obra de Aníbal Núñez, me parece que el tema central absoluto al que hay que referirse siempre es el metapoético, es decir, qué consecuencias se extraen de esa hipervaloración de lo natural en la obra de Núñez. Si nosotros valoramos de esa manera suprema lo natural, evidentemente vamos a tener un problema, ¿no? Como todas las poéticas que pretenden ser antipoéticas o que pretenden reaccionar contra el lenguaje o contra lo humano, etcétera, porque lo más lógico si quieres reaccionar contra lo humano y contra el lenguaje y contra la razón, pues es callarte, no decir nada, y seguir una sola línea, porque es lo más coherente, ¿no? Entonces, evidentemente los poetas que están defendiendo una cosa, pero están escribiendo para decir que defienden esa cosa, que están contradiciéndose a sí mismos. Entonces, es realmente muy complicado moverse en ese espacio, y lo vemos en las diversas poéticas del silencio, con Aníbal Núñez, no en este libro, en otros libros se aproxima también a esa corriente, etc. Entonces, evidentemente, está claro que si valoramos de esa manera la naturaleza, pues bueno, tenemos que valorar el sentido, ¿no? Sí. La naturaleza no tiene sentido o significado. Es evidente que no hay significado en la naturaleza y que el significado lo aportamos los humanos y que de hecho yo estoy de acuerdo, es una idea que Barthes expone en varios sitios y creo que la toma hay un ensayo de Van Benist, cuyo título he olvidado ahora, pero... ¿Ensayo de quién? De Van Benist, el lingüista, el grandísimo lingüista francés, que dice claramente que lo más específico del ser humano es la capacidad de simbolizar. Los animales no lo tienen, es decir, de dar significado, ¿no? Entonces, no lo sé, porque no he investigado eso, evidentemente tú sabes más, pero bueno, podemos hacer oposiciones entre el símbolo y la alegoría, etc. También está claro que tanto el símbolo como la alegoría necesitan una hermenéutica, y si necesitas una hermenéutica estás en el campo del sentido y eso no es, ¿no? Aníbal Núñez puede decir en 1000 sitios que ¿no? La naturaleza no significa cuáles eran las alondras, ¿no? Las alondras no se oponen a la historia haciendo historia, vuelan, evidentemente sí, el árbol, el olmo está ahí, no sé qué bien, pero eso lo estás escribiendo. Y si estás haciendo arte, todo arte es construcción de artefactos significativos, ¿no? Sí. Todo lo que hacemos los humanos es producción de significado. Entonces, nos tenemos que mover de alguna manera, ¿no? Bueno, para mí, como yo interpreto el símbolo, ¿no? Un símbolo
moderno ya no es una cosa inamovible con un significado tal o cual, ¿no? Un símbolo para mí puede significar virtualmente cualquier cosa. La cuestión es que cualquier símbolo está dentro de una correlación simbólica. ¿Dentro de qué correlación está? Y entonces, ¿qué valencia simbólica, qué valencia tiene? ¿No? El símbolo además no es virtualmente ilimitable, ¿no? Es decir, sabemos qué significa, más o menos, pero es muy difícil formalizarlo, verbalizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, no lo sé, si a esas correlaciones, a esos grupos de símbolos, etcétera, pues le llamamos alegoría, pues me parece bien, pero no lo sé, es como moverse, como intentar salir de una aporía total, que es que no valoras el significado o lo humano en general y estás haciendo un poema, ¿no? Es algo así, ¿no? Pero bueno, evidentemente todo eso, y incluso después de Alzado de la Ruina, Cuarzo, evidentemente continúa con todas estas investigaciones metapoéticas y me parece correcto, que sí, es la cuestión de eso. Por supuesto hay cuestiones éticas, hay el motivo de la ruina evidentemente está muy bien buscado, ¿no? Es decir, la ruina es de algún modo la vuelta del humano a la naturaleza, o mucho mejor, la venganza que la naturaleza ejerce sobre las obras de los humanos, ¿no? Y quizás en ese sentido es más ruina romántica quizá que ruina barroca, no lo sé, en el caso de Núñez, ¿no? Pero bueno, solo eso, pero esperaré a que salga tu trabajo, lo veré con mucho interés. Es que en mi intención en este trabajo es reflejar sobre todo, y no creo que me haya dado tiempo ni que haya podido reflejar bien las contradicciones que guían continuamente. Es lo que hablamos el otro día, que Aníbal Núñez es un poeta que se está contradiciendo a sí mismo, que es su obra me parece que es muy poco amable con el crítico, pero al mismo tiempo, de igual manera que él, a la hora de escribir, era muy poco amable a sí mismo. Se está contradiciendo continuamente, poniéndose barreras, poniéndose límites. Y en sí es mi elección del tema de la alegoría frente al símbolo, aunque que ya he dicho que hablar de que no hay símbolos y de que hay una destrucción completa del símbolo en Aníbal Núñez es sobresimplificar su poesía. Pero la elección de alegoría, mi elección de la alegoría se basa sobre todo en lo que decía a partir de Benjamin, que el símbolo remite a una conexión mística entre imagen y sentido, que más o menos que deja un poco de lado el tiempo como proceso histórico. En cambio, la alegoría me parece el modo, que es lo que he dicho a partir de Angus Fletcher, que igual no lo he explicado bien, que la alegoría al final es un modo simbólico, es una manera de conjugación de símbolos. Pero lo que es un modo simbólico que a mi parecer sí refleja el tiempo, que se configura a partir del tiempo de la dialéctica, algo que me parece que es sobre todo lo que intenta reflejar Aníbal Núñez con su destrucción del símbolo, que no es que igual en el momento en el que escribe el poema sí piensa que está aboliendo el lenguaje, que hay que abolir el lenguaje, acercarse a la naturaleza, pero al mismo tiempo es un autor que lo que comentamos el otro día, que mide muy bien los textos, mide muy bien la estructura de los libros. Cuarzo se supone que tiene una estructura hermética que remite a teorías místicas y demás. Es como un autor que por un lado dice que hay que abolir el lenguaje, acercarse a la naturaleza, pero por el otro lado sus libros son puras construcciones geométricas. Por eso me parece que la alegoría sirve, mi aproximación de la alegoría vía Benjamin, que al final es como dentro de las múltiples interpretaciones que hay sobre la alegoría, por ejemplo, las de José Luis Brea, que al final lo acerca a la vanguardia y tal, que no es... Me parece ciertas ideas de Brea que sí se pueden aplicar no iba a decir a Benjamin, a Núñez, tanto eso, la alegoría como negativización del símbolo, lo que he dicho, la dinamización del... que es lo que tú mismo decías, que el símbolo es algo dinámico en el sentido de que depende de la correlación de valencias. Pero a mi parecer, lo que yo intento reflejar con la alegoría es cómo existe una conciencia histórica en la manipulación de esas... No sé qué toca. La manipulación de esas valencias, que es
se representa al mismo tiempo la comunicación de significados y la reflexión histórica latente debajo de estos. No sé si me he explicado bien, si me he ido por los cerros de Úbeda o... Creo que estamos de acuerdo. Hombre, hablamos Sí. también, y eso vamos que básicamente que porque diga Aníbal Núñez en algún poema que la triste belleza del símbolo, etcétera, etcétera, y que diga Aníbal Núñez eso en un poema, la triste belleza del símbolo, y que eso los críticos lo interpreten, se llaman símbolos. Hombre, me parece una tosquedad. Sí, pero lo que hace es, lo que he dicho yo y que pretendo elaborar más en el trabajo es una dinamización de la ruina a partir del pliegue. Me parece, por ejemplo, en reconstrucción del laberinto que ¿me puedes dejar el libro, por favor, para leer el libro? A ver si lo encuentro ahora rápido. Aquí. Pues lo pone como dos series numeradas correlativamente, que los poemas de la segunda parte aluden a la primera, pero luego dice que hay otras claves que él conserva, pero que las ahorra para que el lector lleve a cabo su propia reconstrucción del significado. Que me parece que lo que intenta Aníbal en este sentido con los textos tan oscuros y sus correlaciones a partir del laberinto como pliegue, permitir que el lector se oriente por él, que sea una transición dinámica por los mecanismos, una reflexión sobre la significación, más allá de la poética de... lo primero que se me viene a la mente, la poesía de Guillermo Carnero, que es una metapoética pero que te lo echa en la cara, que es en algunos textos que es una reflexión poética directa. En este caso me parece que es esta disposición por pares que se pliegan, que encima es que no se pliegan solo por pares, sino que van remitiendo unos a otros. Es una, que igual es muy valiente decirlo y ahora me atrevo porque no está Juanjo, pero parece que es una construcción metapoética mucho más sugerente y mucho más rompedora. Y exigente Y exigente, con el lector, ¿no? sí, exigente con el lector, eso es. Porque, por ejemplo, con Guillermo Carnero, una vez que pillas lo que quiero decir, ya tienes las claves. Con este señor, ayer está terminando con el trabajo, me pongo a releerlo otra vez y digo, coño, si no lo tengo... La idea general la entiendo cómo moverme, pero hay cosas que digo, esto no... Ahora, si lo remito a este texto de definición de savia, me dice otra cosa, pero en cambio, si me voy a Cuarzo, me dice la contraria. Y es como... Me parece que es no sé, a mí me recuerda un poco a... que igual es una asociación un poco valiente. Cuando ves una escultura de Oteiza que tienes que rellenar el vacío, pues me parece que Aníbal hace lo mismo, que te pone ahí las guías, el laberinto, en reconstrucción del laberinto, y tú ya te buscas la vida y rellenas el vacío. Yo conozco muy poco la poesía de Aníbal. Conozco muy poco la poesía de Aníbal Núñez, la he leído cuando salió en Hiperión. Sí. Es decir, no he vuelto a trabajar sobre ella en absoluto. ¿Tú crees que Aníbal tiene un sistema? Yo creo que no. Me da la impresión de que él escribe obsesionado por eso que estáis definiendo los dos, pero de una manera asistemática. Has mencionado a Guillermo Carnero, ¿no? Guillermo Carnero sí que tiene un sistema. Sí, tiene un sistema, claro. Y además sí, que lo detectas desde el dibujo de la muerte hasta la carta florentina. A mí lo que me ha fascinado de ver algunos textos que has puesto ahí es precisamente que remite a algo que no necesita para mí, ser sistematizado. No acabo de entender lo de destrucción del símbolo. Será derivación, inversión, modificación, pero destrucción, no se puede destruir un símbolo. Ya, por eso yo al final lo interpreto como negativización. Por lo que hablo de la negatividad es que necesita al mismo tiempo se mueve dentro de los procesos de simbolización. Tienes que perdonar, yo de teoría literaria me quedé en Marx
y ya sigo disfrutando de Roland Barthes. A Julia no la entendí del todo y mucho menos ¿cómo se llama? A Derrida. Derrida creo que tiene mucho cuento. Sí. Hay textos que... Lo he leído y por eso tengo esa pequeña impresión. Pero a mí me encanta seguir la música de un poema. Está escribiendo en endecasílabos. A veces lo rompe, Sí. pero es decir que no hay un desprecio de la belleza del lenguaje en absoluto. Hay unas imágenes maravillosas. El poema Cuarzo que has puesto ahí, lo he comentado con Pepa, es decir, qué hermoso es, aunque se me esconda un poco por dónde va, pero precisamente ponernos frente a la incógnita es también una experiencia casi diría alucinante, ¿no? Yo no creo que, por lo poquito que recuerdo, no me ha parecido que haya un sistema organizado consciente. Lo que pasa es que tal vez lo busca y por eso divide y estructura y hace fractales. Sí. La palabra fractal no le va nada mal a teorizar sobre esto, ¿no? En fin, quería comunicarte mi impresión. Me ha interesado mucho, pero necesito leerlo. Porque realmente escuchando era demasiado abstruso para mi manera de entender la poesía y necesito leerlo para terminar de entenderlo. Yo, respecto al sistema, no creo que haya un sistema lógico, pero sí un sistema que se orienta más o menos por lo que dijo Alfredo en la oposición ars natura, realidad, simulacro, vida, arte y demás. Y es como ese conflicto, bueno, ciudad-campo, era industrial, era capitalista, era primitiva, ¿no? Tampoco es primitiva, pero la vida más, vida agraria, esa idealización de la vida agraria. Me parece que esas son las coordenadas al final. Que cuando hablas de sistema en Aníbal Núñez, yo lo entiendo como una relación entre el lenguaje y no lenguaje y ese conflicto que tiene consigo mismo con su propia condición de escritor. No me parece, por ejemplo, como es lo que he dicho, que Rodríguez de la Flor y Germán Labrador Méndez, que lo ponen como... Al final es más interesante la vida que la obra del poeta, como era politoxicómano y un arrebatado, como lo Eso te iba a decir, ponen. ¿cuánto perjudica, por ejemplo, La esa imagen visión, ¿no?, que se ha transmitido y, bueno, mucho. y alguien que tiene el impacto que tiene ahora mismo Germán Labrador, ¿no? Impacta mucho y es... Por eso. Y a la hora de eso, de acercarte al tema de las ruinas, no puedes evitar, como yo he hecho un par de referencias, a pensar el submundo salmantino, las ruinas como centro. Creo que es en el libro, no sé si Inculpables por la literatura o en Letras Arrebatadas, Labrador Méndez menciona que la Casa Bis era donde se iban a drogar los colegas de Aníbal Núñez y la gente, que iba la gente mal vivir, vamos. Es Inculpables. Inculpables. Y es como, esa interpretación al final me parece que condiciona bastante. Y de hecho es que yo durante el máster para, ¿cómo se llama la asignatura esta de No, la de estudios culturales, hice un análisis de Casaliz a partir de la imagen del cuerpo politoxicómano y demás. Me parece que es una lectura que puede ser interesante, pero que cierra mucho, cierra el problema fundamental de Aníbal Núñez, que me parece que es el lenguaje. Que igual ellos me lo discuten y no que es la vida, y es en el conflicto lenguaje-vida lo que prima es la vida. A mí me parece, y lo que se ha comentado aquí, que teniendo en cuenta que es un poeta, sí, que rechaza el lenguaje, pero joder con sus textos. Que es como puro trabajo, es un trabajo... Como decía Alfredo, ¿no? Si lo rechazas del todo te callas y te vas a otra cosa, ¿no? Sí, Pues, o coges como Jan, coges un texto y haces subrayas un par de cosas. Con perdón de Paco, que creo que es el único creador, bueno, y alguno más que pueda haber aquí oculto, tampoco es creer a los poetas al pie de la letra, ni a los creadores, o sea, es que si no, a ver qué hacemos. Para eso está. La poesía es mentira.
Y como casi todo. por eso sí creo que se puede sacar el tema del submundo, de la vida cultural de Aníbal Núñez, pero dentro del tema del lenguaje, del alejamiento de las estructuras racionales, como eso puede haber derivado en un conflicto interno que le lleva a alejarse de la vida burguesa y tal, y a acercarse. Igual es una interpretación muy oscura, muy rebuscada. Estoy pensando que yo creo que es un poco lo que esquivabas ayer tú, Miguel Ángel, cuando hacías tu lectura y tu interpretación también. El no caer en la simplificación de que la biografía nos va a explicar absolutamente todo lo que está poetizando, ¿no? Lo que está haciendo el autor en su poesía. Yo creo que esa precaución hay que tenerla. Otra cosa es que tenga tanto peso lo que sabes de la vida de un autor, incluso lo que ha podido escribir, Sí. que te sea muy difícil esquivarlo, evitarlo, pero cuando menos ponerlo en cuestión para animar a otras lecturas, porque tenemos que ser más, creo, abridores de lecturas que aquellos que cierran la puerta con seguridad de que lo que han hecho, al menos yo, que lo que han hecho es lo único o lo que tiene más peso. Yo creo que es y me remito a lo que citaba de Salinas, ¿no? Por un lado está la experiencia, y la experiencia está ahí, no la puedes negar, de acuerdo, pero hay algo que sucede en el poema, que igual intuitivamente sucede, que no es tan fácil de explicar, que ya va por otro lado. O sea, que ya es otra cosa, que es lo que nos abre el camino a poder leer los textos, obviando lo que le pudo pasar al poeta o a la poeta en un momento determinado, ¿no? Pero es que incluso Pero no puede ser central. la única biografía que tenemos de Aníbal Núñez, escrita por Fernando Rodríguez de la Flor, los datos biográficos son muy contados. En realidad es más una reflexión de... No es una biografía, no es nada. No, No es nada ese libro. Es Fernando Rodríguez de la Flor reflexionando sobre vida y literatura a partir de Aníbal. Sí. No, el además, no, te he dicho al principio, no voy a hablar de la obra porque me parece más importante la vida, pero tampoco es una biografía. Sí. No dice nada. Los datos biográficos que pone son como migajas, sí. Cositas de nada. Ya no voy a hablar nada, ya hablo demasiado, pero solo a reconocer efectivamente tampoco creo que es que él no explicita su sistema, ¿no? Como estamos hablando de Carnero, pues bueno, Carnero parece claramente que es así, ¿no? Lo que yo veo... Bueno, ¿puedo hacer un matiz? Sí. En la obra en los textos poéticos, perdón, la obra poética publicada en Hiperión, en los textos críticos que desarrolla se puede intuir algo. Hay un texto así cantaba, creo que se llama Así cantaba así, que habla un poco sobre la influencia del estructuralismo, la poesía contemporánea, y da a entender de manera velada que el problema de la estructura es algo que le incumbe, que le preocupa y tal. Por eso también mi reflexión sobre... Pero eso desde fuera de la poesía. Sí, Desde dentro, como Carnero, ¿no? Sí. En ese sentido, lo que quería decir es que aunque no hay eso, lo que yo intenté decir el otro día, de acuerdo, que es que hay una muy profunda coherencia en toda la obra de Núñez, aunque son libros tremendamente, y además, bueno, él lo ha presentado ese año, un autor un poco alucinante, el año 1974, está trabajando en 5 o 6 libros a la vez. De estilos completamente distintos. Si los leéis son totalmente diferentes. Y es una creatividad sorprendente, ¿no? Yo también por eso me he aventurado a hacer referencias a textos anteriores al Zoo de la Ruina, porque si tenemos en cuenta que lo escribe, que en 1974 algo pasa, algún estímulo recibe que le permite desarrollar de manera simultánea esos libros, creo que es posible establecer un diálogo entre ellos. Y por eso es que me parece que para entender al Zoo de la Ruina hay que remitirse a sus libros a los libros que comienza a desarrollar al mismo tiempo. Y esto ya es lo último que digo, y es lo de el sistema este que aparece de la parte 1 corresponde a la 2, etcétera, y esto lo dice, y bueno, hay otras claves que no voy a decir, y ese tipo de cosas, bueno, evidentemente está llamando a una participación activa del lector, una participación se supone que no,
esa parte donde hace eso se llama reconstrucción del laberinto, que es un nombre estupendo, porque quiere reconstruir, pero quiere reconstruir un laberinto. Un laberinto es un sitio, sí, supongo que para encontrar la salida, pero también En el que te muy pierdes. probablemente nos vamos a perder, ¿no? Entonces, bueno, creo que O si encuentras el centro y un monstruo. de todas esas cosas, ¿no? Vale, ya. Bueno, pues la necesitemos ahora para hablar un poquito de Salinas también. Yo de todas maneras quería recordar, aparte del libro El tiempo gran escultor, hablando de las ruinas de Madre Susana, una frase, una de esas frasecitas de Juan Acércate el Ramón micro, diciendo- Paco. El micro, acércatelo. diciendo que las ruinas son resistencia al tiempo, resistencia machacona, y que ahí está la grandeza de la ruina, ¿no? Que muestra una interpretación humana, obviamente, igual que la naturaleza no muestra nada, la vemos. Juan Ramón lo ve al revés, justamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que me ha parecido muy sugestivo lo que habéis planteado, yo que soy un desconocedor de la poesía de Aníbal Núñez, no solo muy superficial. Lo que quería decir hablando, creo que esa frase, esa cita final de Pedro Salinas es absolutamente, vamos, es para grabarla en mármol, porque no solo refleja lo que para él es la poesía, yo creo que muchos poetas, por lo menos de mi cuerda, suscribirían esa experiencia de Salinas, que sales de ti y haces lo que el poema te lleva y luego te reconoces ahí o no, claro. Si el poema lo cierras y lo terminas y te reconoces. Entonces, creo que es magnífico. Siempre Salinas, cuando describe en una carta, en una conferencia, es así de preciso. Sí, Y al mismo tiempo, cuánta emoción hay en su razonamiento. sí. Y luego hay uno de los poemas en el que aparece un tú y la fusión de dos, no recuerdo ahora cuál es, ¿está dedicado a alguien? ¿Tiene algún...? No, no están dedicados, no, no. Recuerda que son Es inéditos. Catherine, es Margarita... Eh, Con Salinas nunca se sabe. Por eso, porque me parece muy interesante que esté No, hablándole a un tú y no es un desdoblamiento del sujeto. no lo es. Son de finales de los 40. La situación con Está por Catherine largos ya, momentos. ella se ha casado ya, entonces él está más distanciado. Bueno, luego se encontraron, ¿no? Sí, pero bueno, pero ya no fue lo mismo. Bueno, O eso dice ella, vamos, si la creemos. nosotros entonces ya no somos los mismos. Diría el otro. Exactamente, ya no son los mismos. Bueno, Pero nada, no quiero divagar. Solo quería decir que me ha parecido magnífica esa conclusión sí, citando a Salinas. sí, sí, es que, bueno, pues empecé por revisar La deuda de un poeta, que es que me parece... Al principio pensaba hablar del Nocturno de los Avisos, pero luego estaban aquí estos 4 poemas y decidí, bueno, pues a ver, al Nocturno de los Avisos se le ha prestado más atención, es probable que se pueda volver a releer y decir cosas nuevas, pero estos poemas, que no son obviamente los mejores poemas de Salinas, pero sí plantean cuestiones nucleares, creo que merecían esa revisión. Entonces, al empezar a mirar las conferencias y a irme a la otra conferencia, a la conferencia previa a una lectura de poemas, claro, es que de hecho lo pensé, o sea, pensé en ti, dije, es una afirmación que hay que contrastar con otros creadores, porque a mí me pareció que daba en el clavo. Quiero localizar esa, no la conozco. Sí, está en las obras completas. Los Sí. tres tomos. Sí, en los tomos. Vale. Tengo que mirar, te digo. Vale, ya lo buscaré porque las Sí, tengo. las palabras previas a una lectura de poesía. Ya lo buscaré. Te mando las páginas si quieres, Paco. Bueno, ya sabes. Ahí es fácil encontrarla. Repaso. Sí, 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 hombre. Yo ya lo sabes. A mí el Salinas ensayista me parece. Y el Salinas crítico. Es que me parece que está a la altura del Salinas poeta, pero perfectamente. Sí, sí. El defensor, pues bueno, porque no encaja, pero vamos, si no es una tentación traerlo continuamente. Claro, En un tema como historia, ideología y texto hubiera encajado, hubiera encajado perfectamente. Hubiera encajado muy bien. pero perfectamente. Porque hubiera Exactamente. encajado mucho. Sí. Hubiera encajado muchas cartas. Sí, sí, Cartas sobre la ciudad, fíjate. sí, sí. Contándole a Jorge Guillén.
Sí, desde la óptica más pícara y Sí. más amistosa, ¿no? Sí. De otras percepciones, Mm. de los escaparates, etcétera. Sí. Es tan bonito todo en Salinas. Sí, sí, la verdad es que sí. Y da tantas posibilidades de volver a él que, bueno, tú lo sabes. Llevo atrapada en Salinas muchos años, pero es tan agradecido y como tú dices, da tanto gusto volver que dices, ¿para qué me voy a ir? Si siempre puedo volver, ¿no? Bueno, eso pasa con muchos poetas a los que nos gusta Eso es. volver y no explorar muchos más territorios. Eso es, exactamente. Vale, vale. Ya no me enrollo tampoco. Vale, más preguntas. ¿Alguien más que se anime a echarnos la bronca? O a lo que sea. Fran, venga. Uy, Fran no había hablado. Fran no ha hablado. Nada, es igual una obviedad, ¿no? Si es una obviedad, me decís, me callo. Pero reflexionando desde la perspectiva sobre las relaciones video-yoga, este hombre, no conozco demasiado la obra, la vida, pero por lo que habéis dicho, a ver, yo mirándolo desde la perspectiva del lenguaje poético, sea lo que sea eso, o el uso poético del lenguaje y este tipo de cosas, sabemos que, a ver, hay una referencialidad en el lenguaje que puede remitir, en el caso que has puesto del poema de la casa esta, que era el lugar al que iban a, puede remitir a eso y a la vez, dentro del poema, adquirir un nuevo sentido, es decir, relacionarse con el contexto, digamos, intrínseco del poema de otra manera y con una nueva significación. Entonces, pienso que, igual que decía ayer Miguel Ángel, por un lado, y está bien tener en cuenta estas cosas, pero no hay que, digamos, interpretar la obra a raíz de la biografía y simplificándola. Pero creo que pueden integrarse. Sí. O sea, aunque sea de manera contextual, o sea, yo tengo muchos problemas con esto digamos, la asimilación del personaje poético y el autor. Pues, aunque puedan integrarse, creo que hay que analizarlas, o sea, que de manera contextual puede ser interesante tenerlas en cuenta, sin que esto perjudique la interpretación. Es más, puede enriquecerla, siempre y cuando no se supedite la interpretación del poema a la vida o los datos que conocemos y la experiencia del autor. Sí, yo creo que, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, me satisface mucho porque me da la sensación de que has aprendido mucho, Fran. De que eso que creo que es fundamental, lo tienes muy claro. Y eso me alegra un montón. He leído muchas cosas sobre la representación del sujeto dentro del poema, más con lo que también sobre el proceso de lectura del autor después, esta cita que ha sido lo más interesante, ¿no? de todo esto, más allá del análisis de las relaciones entre el sujeto y el entorno de la ciudad, que me parece interesante el hecho de que reflexione sobre cómo se identifica él como, o sea, cómo él se acerca como lector a sus propios poemas después y los lee desde afuera, porque es el proceso que hace cualquier lector. Sí. Y de hecho es muy lúcido porque ve perfectamente esa identificación que hay, inevitablemente casi, del lector de poesía con el personaje poético en un primer momento y con el autor, por extensión normalmente, salvo que haya una función muy clara entre uno y otro, ¿no? Pero de alguna manera, solo lo ha dicho algún crítico, no recuerdo a quién, pero en el momento en el que nos acercamos como lectores a la poesía, estamos también reescribiendo, somos escritores de eso también, de alguna manera, más o menos vicaria, pero quiero decir que todo esto, al final, también entra con las teorías de cómo se construye la ficción en el poema. Incluso con las teorías de la recepción, lo que hace el lector una vez que está leyendo, que es ser un coautor. Y ser mediante. Exactamente, y ser mediante. Y toda esta gente, pero claro. Por eso es que cuando lo habéis comentado, digo, cómo puede haber interpretaciones como la que habéis mencionado de Austin, sabiendo que por más que sea incluso, no sé, poemas que son, incluso en los poemas que tienen un claro referente, que están hechos es proceso para que se lean con ese referente, se está, por ejemplo, los poemas que tienen, estoy pensando por ejemplo, bien pensada en la moneda, ¿no? O sea, el óxido se posó en mi lengua como sabor una desaparición. Eso tiene como referente doble mínimo. Por un lado, esa experiencia biográfica suya, de cuando era niña y se acercaba a la
lado eso, y por otro lado lo que desarrolla el poema, que es justamente esto, una problematización del lenguaje y de cómo esto conduce finalmente al silencio y todo este tipo de cosas. Pero pueden existir los dos. El error está en supeditar la lectura de la mentira a lo biográfico o la memoria. Y viendo, por ejemplo, Sahagún hace muchos planteamientos desde la memoria, con unos anclajes referenciales bastante evidentes, pero en el momento en el que eso pasa al poema, hay una lectura doble. Por un lado están esos hechos que se pueden rastrear y se pueden ver, pero por otro lado está la memoria y el relato que se está construyendo a través de ella mediante el discurso ficcional que es el agua. Entonces, pueden coexistir, pero lo que importa en última instancia es lo que se está construyendo en la obra, que de hecho el mismo ambiente, en el caso de Saúl, que va a ser el relato, la historia que interprete de la memoria y todo esto, que también lo que habría de las biografías es saber que no se pueden recordar sin reescribir. Entonces, no sé, me parece estos biografismos y estas figuraciones de la misma muchas veces son peligrosos. Es que en el caso de Aníbal Núñez es que lo que se ha acabado, su politoxicomanía acabó condicionando, con alzado la ruina, la interpretación del texto en general, la parte de reconstrucción del laberinto. Labrador Méndez, en Letras Arrebatadas, dice que puede considerarse como una especie de representación del delirio del sujeto drogado mientras escribe. Del delirio mientras escribe, el proceso de escritura, pues lo puedo pasar, pero del delirio del sujeto drogado mientras escribe. Y la asociación es a la... Pero incluso su adscripción a ciertos grupos y no a otros, ¿no? O sea, es que eso es peligroso. Y encima la parte que es, no sé, reconstrucción del laberinto es la parte más objetiva que hay. En el tema de la ruina sí hay, lo que he dicho, hay una asociación con la comunidad. Y la ruina al final se entiende a partir de Salamanca, el ámbito pues real y histórico-físico y el moral. Y hay una asociación de Aníbal con cierta parte alejada del del racionalismo de la burguesía y tal. Pero en este caso me parece que la reflexión sobre lo biográfico tiene que ir teniendo en cuenta, a mi parecer, que el lenguaje es lo que prima en estos poemas, por debajo de que es el lenguaje como herramienta de comunidad, la reflexión del lenguaje como herramienta de comunidad, pues al final puede acabar derivando la pertenencia, la relación del lenguaje con los sujetos que lo habitan, vamos. Y que, por tanto, es eso que, no sé, que yo creo, opino que la parte biográfica no puede y no debe evitarse, pero que en caso de poemas como este, que al final es pura reflexión, a mi parecer, que igual a otros críticos opinan lo contrario, pura reflexión metapoética proyectada en las relaciones entre lenguaje e historia, y al final lenguaje e historia abarca la comunidad en la que se inscriben en esas relaciones, en este caso en Salamanca. Por tanto, si tenemos en cuenta esa idea, es como que lo biográfico va en segundo plano, sirve para entender la obra, porque al final lo que dices es la construcción de un poema, parte de una experiencia subjetiva y personal, no surge de la nada. Pero me parece que en este caso es como una reflexión más, no sé, menos adscrita a la pertenencia menos adscrita a los biografismos que a, que a la propia reflexión del lenguaje. Y no sé, creo que me empezó a enredar y me he perdido. El laberinto es lo que tiene. Yo creo que eso, por los ejemplos que has puesto, sin haber manejado el concepto de la obra, creo que es bastante claro, sobre todo por la incidencia en el símbolo de la manera que sea. En el momento en el que uno es consciente de eso y que lo hace explícito el símbolo, el IVA, o sea, hay unos referentes que necesariamente te remiten a ese planteamiento, ¿no? Aquí tú puedes ver unos anclajes referenciales porque hay la naturaleza y este tipo de cosas, puedes decir que está refiriendo al mundo tangible, pero luego en el momento en el que interviene el símbolo hay un planteamiento detrás de eso y hay una reflexión profunda detrás de eso que además se está haciendo en el lenguaje sin que haya que recordar necesariamente esta cita, ¿no? Que no recordaba quién es, de que todo poema es una reflexión metapoética.
señales que se van, sobre todo con lo que también la estructuración de la obra, ese planteamiento de la vida, no, o sea, lo difícil ahí es indagar en la propia vida a ver qué se esconde detrás de esos símbolos, de esos signos, ¿no? Entonces, no sé, esas implicaciones con la atención a la vida del autor, a mí sí o sea, es como también mencionado, o sea, relacionado con esto, cuando has dicho que se le interpreta trance escritura, el hogar, me recuerdas las lecturas que están muchas veces de Leopoldo María Panero, que vale, es muy obvio, que el hombre pues estaba como estaba, ¿qué le vamos a hacer? Pero por otro lado, la reflexión que hay también sobre el lenguaje, en muchos de sus poemas, no la puedes interpretar, no la puedes supeditar a su condición de diagnosticado de su empresario de esto, y no lo puedes supeditar a eso, o decir, no, es que escribían un trance y nada de esto tiene sentido, porque si hay cosas, o sea, si hay huellas, por igual no hay una construcción, digamos, programática, pero si hay huellas de un proyecto poético hacia un sitio. Hay una dirección, aunque sea... Claro, yo también pensaba en, por lo que has dicho, esto de que igual no plantea una ni otra como solución, el plantear ese conflicto, el plantear esa búsqueda o esa duda es en sí problematizar eso. Y eso es, yo creo que eso en sí es una propuesta poética. Sí. O sea, el problematizar, sobre todo cuando estamos en un contexto en el que hay una parte de los poetas que, bueno, una posición más acomodadistas, no entran tanto en estas cosas, y luego, claro, el lenguaje, siempre, ¿no? El lenguaje lleva implícito un engranaje institucional, poder, y muchas cosas. En el momento en que se plantean estas cosas de la poesía, aunque sea solo problematizarlo, ya se está yendo en la dirección, aunque no se quede toda. Es que gran parte de mi tesis es una reflexión sobre este tema de, en general, para explicar de qué estoy investigando, además de las relaciones entre el neobarroco y la crisis del lenguaje, es el punto en común que tienen Aníbal Núñez y José Miguel Ullán, aparte de haber sido amigos, haber convivido en la ciudad en Salamanca, ser los dos castellanos, es que los dos inciden en el tema de la destrucción muchísimo. En las biografías, joder, cómo estoy. En las poéticas de Ullán, una, por ejemplo, el título es la poesía no tiene sentido. En la contraportada de Manilubios dice la poesía practica la destrucción. Incide muchísimo en eso y es algo que Núñez también hace. Me parece, no sé, es que también creo que tender a analizar, que a veces tengo la sensación de que tengo el vicio de analizar la poesía desde la metapoesía continuamente. Igual por haber leído a Genaro Talens y ya haber hecho mucho caso a Juanjo, pero me parece que en estos casos, en estos dos poetas, es que no puedo... hay muy pocos atisbos de... A ver, sí, obviamente sí se puede sacar elementos biográficos de su obra, referencias como vamos comentando, Sí, pero sí, la pregunta es, ¿son pertinentes? es que a mí me parece... A ver, en Aníbal igual más. En Ullán, quitando un soldadesca, que es lo del relato destructivo poético de sustancia en la mili y tal, pues eso igual sí, pero en el resto es que me Sí, parece... pero ese igual es el punto de partida, pero al final es lo que decía Fran, ¿no? O sea, lo que nos interesa o lo que nos debería interesar es a qué da lugar cuanto a un nivel literario, Sí. en esa poetización, después de ese proceso. No bien, de acuerdo, es perfecto, ¿no? O sea, está bien saberlo, bueno, tienes más datos y te ayuda a entender mejor todo. Pero lo interesante es qué causa literariamente. No caer en la tentación, bueno, y sobre todo eso, no caer como los románticos, ¿no? No creernos, no, bueno, es que tuve un mal viaje de opio y se me ocurrió, me vino una poesía enterita así, y la transcribí cuando me desperté. A ver, cuidado con las poses también. Sí. Creo que tienes el micro apagado. Mira, a ver. Sí, abajo.
Pulsa 3 segundos. Aquí. Abajo en el botoncito rojo. Sí, ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Lo decías tú bien, hablando de los poemas estos, que son poemas como hechos en la circunstancia y decía que les falta como una revisión que los convierta en lo que termina siendo los poemas cuando se les añade esa reflexión, cuando hay esa relectura y ese trabajo posterior. Pero es que es eso, o sea, podemos ver o leer los poemas a la luz de la experiencia, pero nos quedamos en esto. Nos quedamos en ese primer estrato. Lo interesante viene después. Vienen ver qué se ha convertido eso cuando pasa el poema y sobre todo qué se plantea una vez está el poema. Eso es muy interesante que en las cartas Salinas le contara a su mujer, ¡jo, qué niebla la de San Francisco! Qué poquito se ve y qué bonito se ve. Interesante, en realidad es, bueno, esa experiencia, ¿cuál ha sido el fruto poético que ha tenido? Porque lo que está, puede plantear cosas muy distintas. Hemos visto en 2 poemas. Uno de ellos va por la línea del conocimiento de la ciudad, la dificultad del conocimiento, el anhelo del conocimiento esencial, porque la realidad se me resiste y yo lo que quiero es conocer la realidad tras sus apariencias. Y el otro lo que está jugando es este juego de identificación que aparece con la imagen de la niebla, las dudas, las cuestiones que afectan a los humanos y acaba con una identidad del poeta y la ciudad que no aparecía en el otro. Entonces, yo creo que lo tengo que... Y creo que cuando era tu profesora os machacaba bastante con esa cuestión. Que no cayerais en interpretaciones biografistas. No por mata la autora. Sí, bueno, es verdad. Claro, es que Roland Barthes es lectura obligatoria. En Twitter lo está resucitando al autor. Bueno, a ver, ¿no? Tiene su lugar. Bueno, igual ahí ha habido un revolcón del autor. Cada cosa tiene su lugar. Entiendo, a ver, si lo entendemos, si lo miramos desde la perspectiva del sistema, como planteaba. Pásale el micro. No, Miguel Ángel. Miguel Ángel quiere decir. Perdón. No, pues. Perdón, que te habías escapado, Miguel Ángel. No, solo me he acercado a la mesa, no os preocupéis, os sigo. Como levantaban la mano, digo... Vale. Oyer quiere decir. Le pasamos el micro a Oyer, que está... Sí, Oyer, que justo estaba detrás de ti. Yo, bueno, me voy a poner un poco más prosaico porque, bueno, yo estoy trabajando en autobiografía, ¿no? Y también para que Natalia vea que voy leyendo cosillas. Para lo que sirven estas jornadas. Lo de incurrir en biografismo es un error incluso en un género como el autobiográfico, ¿no? Porque, bueno, formula lo que formula, pero luego con toda la crítica que recibe después y toda la caña que le mete, al final se llega a la conclusión de que el objetivo de la autobiografía no es el conocimiento, o sea, no es algo cognoscible del autor, ¿no? No puede leerse simplemente como una verdad. Al final es verdad en el momento, en el sentido en que se está escribiendo, ¿no? Y como todo lo que se escribe al final es en parte figuración, ¿no? Y aparte de ser testimonio es obra artística, entonces al ser también obra artística está sujeta a esa reelaboración que estabais diciendo, ¿no? Pues si no reformulación. Y entonces, pues eso, Loureiro, ¿no? Esto no es un examen, os lo prometo. Es muy claro, ¿no? En ese sentido, bueno, él tiene la perspectiva esta de que al final es un ejercicio ético, que bueno, yo creo que se puede extrapolar básicamente cualquier texto. Se ha apagado. Sí, se apaga, parece que tiene un temporizador. ¿Ahora? Sí. Y yo creo que se puede extrapolar a cualquier texto literario, ¿no? Al final, en el sentido en que reconoce que va dirigido a alguien y es un ejercicio de... Otra vez. Igual no tiene muchas pilas. Sí. Ejercicio de comunicación, ¿no? Y bueno, en poesía también a mí me recuerda un poco eso a... No sé si... Si no, acércate. Acércate, oye. Acércate y habla con el... Sí, acércate y... No, para que te oigan en sí, porque casa. si no, no te oye. Porque esto queda grabado ayer. Sí queda claro que estás leyendo. Eso es. Sí, ¿no? Sí. No, ahora me voy a otra cosa. Creo que era Unamuno, ¿no? Leí un poco tomando como base a los
a la poesía de la meditación inglesa, que decía algo así como que una cosa es la experiencia de la que partas, pero esa experiencia la tienes que dejar en reposo y luego ya volver sobre ella y someterla a esa reelaboración, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo también lanzo un poco al aire la pregunta de que si al final, bueno, yo creo que es la respuesta, pero bueno, por si acaso. Si asumimos que todo texto literario también es figuración en parte, ¿no? Al final también yo creo que todo texto es también autobiográfico en parte, aunque luego no se pueda, aunque obviamente no te puedes dejar llevar simplemente por eso, pero al fin y al cabo es producto de una ideología y la ideología es biográfica. Así es, de tus intereses, de lo que te preocupa. Ujú. Y nada, eso. Gracias. Gracias. La referencia que hace Oyer a Unamuno está precedida por una definición muy consistente y muy atractiva para mí de qué es la poesía, que es la de Coleridge, cuando habla de poesía y la define como emoción recordada en tranquilidad, que por lo poquito que yo tengo experiencia de escritura, cuadra con lo que yo reconozco de ese proceso. Ujú. Bien. ¿Alguien? Paco, ¿lo suscribes? A lo que dice Miguel Ángel, Sí. por supuesto. Paco, suscribe lo que dices. Lo que no he acabado de entender, o quizá a quién aludes cuando hablas de los poetas acomodatísimos. No, o sea, Porque claro, El eso micro nos falla ahora. está en vivo. Yo quisiera saber, ¿son los que no se acomodan a la metapoesía o los que no replantean una pugna con el lenguaje establecido, digamos. O sea, ¿tú crees que la poesía solo es si se enfrenta con el lenguaje establecido? No. Es que no te he entendido y quisiera entenderte. No, estaba hablando de la problematización del lenguaje, me había metido con lo de que se enfrenta un lenguaje del poder y tal. Luego hay poetas que no se meten simplemente en eso, no con ello hacen menos poesía. O sea, simplemente está marcando como esa frontera entre lo que está hablando, que había puesto como muy beligerante, no, es que existe el lenguaje porque tenemos el poder y todo esto, pero hay poetas que hacen otro tipo de poesía sin meterse en eso. Claro, eso es lo que estoy de acuerdo. Claro, Eso no le está quitando peso ni a uno ni a otro, solo está marcando esa frontera porque lo había puesto a hablar de como si necesariamente todo planteamiento poético fuese metapoético y toda metapoética fuese contra el lenguaje del poder. Entonces, está siendo muy reduccionista y yendo muy a cuchillo. No, por eso te preguntaba, para entenderlo. Pero de todas maneras, creo que en última instancia sí que es verdad que detrás de todo poema hay metapoesía como hay ideología, obviamente. Lo que pasa es que hay poetas del lenguaje, o sea, habéis mencionado a Genaro mismo, es amigo mío, el compañero de carrera. Y hay otros que, aun siendo poetas del lenguaje, aun siendo poetas de gran valía, no plantean la poesía desde esa perspectiva, aunque se pueda analizar por parte de los teóricos desde esa perspectiva. Claro, obviamente, sí, eso estamos de acuerdo. Nada, no os quería preguntar. Perdóname, pero quería preguntártelo, ¿verdad? Está dentro de la reflexión esa para llegar a lo que estamos hablando. Pero bueno, es que sobre todo los 70 es como que emerge de repente la conciencia metapoética e incluso eso, en Tigres en el Jardín de Antonio Carvajal no me parece que haya una reflexión explícita, pero sí implícita. Y también es eso que yo igual estoy abusando mucho de la reflexión metapoética, de las ideas de Genaro y tal, pero incluso en el TFM llegué a observar cierta reflexión metapoética en Góngora. Y no sé, y incluso en Quevedo en algunos casos. Yo sí creo que al final cuando todo poeta y toda poesía puede acabar remite al final al propio acto de escriturario, la propia escritura de la poesía, porque al final es un arte, es un trabajo y hay una reflexión continua. Otra cosa es en cuanto a lo que habéis, Marco, vosotros
de qué dimensión es la reflexión sobre el lenguaje. Si es una reflexión ya más ideológica, más artística, más existencial, incluso, no sé. De todas maneras, escribir es reflexionar sobre el lenguaje, Sí. pero sea un poema o sea un artículo. Es decir, uno necesita saber cómo la dispositio, la elocutio, la inventio. Sí, la propia página en blanco ya te cuestiona. Ay, me la me. Pues bueno, no sé. ¿Alguna pregunta más a mí? Vamos, que no está Natalia. Bueno, que no hay ninguna. Yo no tengo el poder para cerrar esto. Es Natalia la única que puede cerrar. Sobre la poesía como placer, digamos, como planteamiento ¿Qué pasa? no necesariamente pero sí puede haber poéticas que no tengan como objeto el lenguaje que plantea generar ese pensador, simplemente ponga otros poemas. Y eso ejercita una reflexión metapoética, pero no necesariamente la articula Claro. No, yo creo que es así, justamente, que hay mucha poesía explícita o implícita y previa también. incluso, por ejemplo, varias poéticas de Arcángel González son, o sea, Sí, una dos. tienen un signo muy distinto, porque hay algunas que son crónicas, otras que son Ahí es más. No sé si me escuchas. pero estoy hablando de la poética de Ángel González a lo largo de toda su que unas son de signo irónico, otras simplemente cómo deberían cantar los poemas, Esto hay que mantenerlo así. cómo deberían hacer los poemas, porque creo que pueden contestar a según qué cosas, y conforme va evolucionando va adquiriendo cierta conciencia de estas, también porque está avanzando esta reflexión en torno al lenguaje poético como herramienta de combate, digamos, contra que, a través de la cual oponerse al lenguaje hegemónico que está ahí incluido con eso, todo el lastre ideológico de la dictadura. Ese compromiso se toma. Sí. Yo te estoy oyendo a Miguel Ángel Pizarro, claro. Claro, por eso. Ahora, Y no sigo bien. Está encendido, Fran. Cuando Ya, bueno, pues mira, a ver. No, habla otra vez. No, se te escucha. Se te escucha. Ya se ha apagado. Pues ya, porque me ha dicho que encendiendo esto, que el problema es encender esto. A mí en el periodo está que entra otra vez la bachata de Radio Victoria. Pero eso que ahí está. Igual cerramos. Es muy ilustrativo. Pero también hay una cosa muy interesante y es que incluso en Ángel que se mete con los novísimos, yo creo que hay unos momentos de la poesía de los más mayores, de 50, que se acercan a esa reflexión y a esa búsqueda de otra manera de escribir. Por ejemplo, el libro de Ángel es de procedimientos narrativos y algunas de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan, ¿no? Eso mismo ya es metapoético como título. Y claro, pues es que es un momento, los 70 son momentos muy interesantes. Además, porque ellos están conociendo toda la teoría que viene de la lingüística en esos años y, claro, la están implementando. Pero fíjate, yo creo que no es tanto que se formen intelectualmente conociendo determinadas cosas, sino que hay una imitación, es decir, hay una, ¿cómo diría? La lectura, por ejemplo, lee a Jaime Siles y Jaime Siles le transmite una manera de hacer que ideológicamente no comparte, pero que probablemente le interesa practicar. No sé si me explico, ¿no? Es decir, tú lees a Leopoldo María Panero
Y en un momento dado dice, bueno, no me interesa nada de lo que está diciendo, ni os cuento, ni Wendy, ni la madre que la parió. Pero sí me interesa cómo están tratando de imbricar ahí dentro una serie de referentes culturales que en ese momento son dinamitan. A ver, dinamitan en ese momento digamos, la tradición del franquismo, ¿no? Y también, por supuesto, la poesía realista que tiene su respeto. Sí. Bien, algunos. Yo creo en el 50, que es otro tema que se estaba hablando de Sagún y de contenido. Es mi tema. Más que animalmente, o sea, soy mentido totalmente. Pero en el 50, efectivamente, por supuesto, supongo que hay ese proceso, pero yo creo que en el 50 el proceso es anterior a la aparición de los libros de los novísimos y de la nueva generación, ¿no? Es claramente ya en los años 60, a mediados de los 60, hay un libro de Castellet que hace puede ser literatura y política, literatura y ideología, no me acuerdo muy bien. Hay una entrevista a Juan Wittisolo y Juan Wittisolo lo pone muy claramente a partir del 62. ¿No? Hay una crisis claramente en el poder la creencia en el poder de que la palabra poética pueda cambiar nada. ¿No? Entonces, gente como claramente como Ángel González, de la gente que ha estado creyendo en eso, ha estado escribiendo desde esos puntos de vista, pues evidentemente sufren una crisis. No hay ningún autor que cuenta que a mediados de los años 60 no sufra una crisis que tiene además consecuencias muy distintas y que pueden ser terribles, como el caso de Ledesma deja de escribir, Cabañero deja de escribir, Cabañero, a ver si un autor habrá olvidado, creo que no, es un autor muy válido, pero fue un autor muy famoso durante un tiempo, ¿no? Amigo de Sahagún, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Sahagún sufre una crisis, sufre un periodo de silencio y después de ese periodo de silencio muchos vuelven renovados. En el caso más conocido, pues Valente, etcétera, pero todos están ahí. Claudio es otro que también deriva enseguida. Exactamente, pero también hay como un parón y un después de, ¿no? Y yo creo que ese proceso, por supuesto que se retroalimenta, pero es o anterior o paralelo, digamos, En el caso de Ángel, el procedimiento narrativo es del 72. Sí, pero antes del procedimiento narrativo se muestra corregida y no, eso es posterior. Esa es muestra corregida y aumentada de algunos procedimientos narrativos. Es la segunda edición de el procedimiento narrativo libro, digamos, en su manera muy tosca de hablar, en su manera antigua, el Tratado de Urbanismo, que es el 67, ¿verdad? Sí, 67. Sí, a partir de ahí es donde ya ha roto la división. Exactamente. ¿No? Pero es evidente. Sí, también, ¿no? El taller de arquitectura. Sí. Ya es 77. Carlos Barral, que deja 19 figuras de Victoria Sensei y pasa inmediatamente. O sea que hay ese problema. Todos, pero es que son todos los. Y Jaime se calla. Jaime se calla y. Sí, escribir no te digo que no sea escribir, pero que, claro, que hay una escisión, hay algo que les falta. Bueno, más que nada porque